Gracias, Milton. Igual agradecerte por la invitación y obviamente que es una bienvenido sea este tipo de espacios de aprendizaje abierto para nuestros estudiantes. La verdad que me emociona mucho ver aquí muchas caras conocidas, tanto de la carrera y también obviamente ver caras también que no las conozco y qué placer de poder compartir con ustedes estos conocimientos multidisciplinar. Voy a proceder a compartir pantalla para poder iniciar esta pequeña ponencia que he preparado para ustedes. No sé si me pueden confirmar si pueden ver la plantilla. Sí, Sí Sí, se ve perfecto. ingeniero. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre emprendimiento y sobre la innovación. Muchas personas a veces piensan que el emprendimiento solo es sacar un producto al mercado o un servicio como tal. Y en realidad el emprendimiento es mucho más que eso. El emprendimiento, la verdad, se fundamenta en muchos procesos empresariales, administrativos, y todo esto se fundamenta en algo que nosotros llamamos innovación. Quiero empezar con una cita que dice Daniel December, que la verdad que me gusta muchísimo la forma como lo plasma. Y los invito a todos ustedes que puedan leer esta cita y puedan reflexionar sobre el significado que tienen estas pocas palabras. Y la verdad que esto resume todo lo que es el emprendimiento, ¿sí? Y dentro de esta cita encontramos la palabra captura de valor, el valor como tal, valor. Eso es lo que se fundamenta eh, el ser emprendedor, innovador en un mercado o en un espacio de mercado donde vamos a ofertar nuestro producto. Veamos, dice que es la búsqueda, creación y captura de valor extraordinario de un producto o servicio nuevo. Cuando hablamos de producto o servicio, estamos hablando de cualquier tipo de producto o servicio que venga de cualquier tipo de profesión, de ciencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no importa la profesión que nosotros tengamos, porque uno a veces piensa solo los administradores, solo las personas que han seguido comercio, comercialización o marketing, son las personas que emprenden o son las personas que innovan. Y es una gran mentira, la verdad. En realidad, todas las ciencias, todas las profesiones podemos emprender desde nuestro punto, obviamente, del conocimiento. Y desde este punto del conocimiento tenemos que aprender la ruta específica que de alguna forma tenemos que encontrarla para poder nosotros ofrecer al mercado nuestro servicio como profesional, nuestros productos como profesionales, ¿cierto? Pero este producto y este servicio tiene que tener algo muy en específico, que es un valor. Ese valor que de alguna forma convence al consumidor final que debe consumir tu producto o tu servicio, ¿sí? Porque en el mercado hoy en día existe demasiada competencia, muchísima. Y debes tú en realidad convencer al consumidor final el por qué tu producto tiene que consumirlo. Desde la perspectiva de que todo producto y todo servicio se fundamenta en satisfacer una necesidad específica o solucionar algún problema específico del mercado, ¿no? Pero si tu producto no se sustenta en este valor, en esta captura de valor que nosotros siempre queremos desarrollar en el producto, va a ser muy complicado que el usuario prefiera tu producto o tu servicio. Entonces, empecemos desde esa perspectiva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, no solo es ofertar cualquier tipo de producto, sino que es ofertar un producto y un servicio que tenga un valor agregado, ¿sí? Y ese valor agregado será, de alguna forma, la ruta de despegue de tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en ese valor. ¿Cómo lo trabajamos? Por medio de la innovación. ¿Cómo conseguimos innovación? Pues en base a investigación, ¿cierto? A conocimientos, autorrealización, autopreparación, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste todo esto, ¿sí? Pero antes de todo esto tenemos que aprender a entender cuál debería ser el perfil de un emprendedor. ¿Cómo un emprendedor tiene que actuar? ¿O cómo uno se puede convertir en emprendedor? Y antes de comenzar a comportarnos como emprendedores, primero tenemos que tener actitud. La actitud es demasiadamente importante en este tipo de situaciones. Podrá sonar un poco tal vez trillado,
pero en realidad todo depende tu forma de actuar, lo que tú hagas para que sea la diferencia del resto, ¿sí? La actitud de alguna forma refleja la motivación y la capacidad a la hora de identificar una oportunidad. Si tú no tienes actitud y tienes una actitud de pereza, de desgano, de no querer hacer nada, obviamente jamás vas a poder eh, identificar esas oportunidades que nos pasan en la vida, ¿sabes? Y a veces las oportunidades no pasan dos veces en la vida de nosotros. Tenemos que saberlas identificar y luchar justamente para hacerlos realidad, ¿no? Y esto nos va a llevar a producir un éxito económico, que es el que todos queremos, ¿no? Tener un éxito económico por medio de ofertar un producto o un servicio. Entonces, aquí la verdad la actitud es demasiadamente importante como emprendedores, como personas que queremos innovar, ¿sí? Porque al momento de que tenemos actitud, comienza a desarrollar nuestra creatividad. Y si tenemos creatividad, de alguna forma, estamos a un paso de hacer innovación. Ojo, creatividad no es igual que innovación, porque la creatividad sí te ayuda a llegar hacia la innovación. Porque innovación ya requiere un poquito más de preparación, más de estudios, más de conocimiento, ¿sí? Entonces, primero actitud, después creatividad para llegar a una innovación. Esto, de alguna forma, te ayuda a introducirte al mercado. Tal vez un mercado que ya existe, porque muchas veces nosotros emprendemos con productos que ya existen en el mercado, pero tal vez ese producto que ya existe en el mercado tiene un grado de innovación, un grado de creatividad que el resto no lo tienen. Entonces, puedes competir, ¿sí? Si tienes ese fundamento, pero en cambio, si eres este tipo de emprendedores que en realidad quieres innovar de la nada, de donde no existe nada, entonces tú puedes crear nuevos mercados, tú puedes ingresar a nuevos mercados. Y yo siempre digo el ejemplo de la Coca-Cola. Por ejemplo, la Coca-Cola no es que de alguna forma satisfajo una necesidad específica en el mercado, sino que él desarrolló una necesidad en el mercado, ¿sí? Nadie tiene la necesidad de tomar una bebida azucarada que te causa diabetes, ¿no? Pero en realidad, imagínense hasta dónde llegó Coca-Cola con su producto, con su mensaje de publicidad, de marketing, estrategia de mercadotecnia, de distribución. La forma de distribuir esta empresa es única. En los canales tradicionales yo pensaría que no hay mejor empresa que en realidad que la Coca-Cola. Entonces, vemos que este tipo de empresas desarrollan una necesidad no latente en el mercado. Entonces, ellos crearon un nuevo mercado. Entonces, en realidad, tú tienes que pensar hacia qué punto quieres ir. A un punto ya existente en el mercado que también se vale, o a un punto que en realidad aún no existe en el mercado, que tú quieres crear ese mercado, quieres crear ese nuevo producto. Entonces, el perfil del emprendedor siempre va por esa área, ¿no? Y siempre vamos a aterrizar a un área del conocimiento, de conocer qué está sucediendo en el mercado, qué está sucediendo con mi competencia, qué está sucediendo con otros productos, ¿verdad? Y podemos decir entonces, con todo esto, con esta introducción, que los emprendedores como tal proceden de todas las profesiones y condiciones sociales. No necesariamente necesitas tener dinero, necesitas tener grandes oportunidades económicas o crediticias para poder emprender. Obviamente que si lo tuvieras es mucho más fácil, ¿verdad? Pero hay formas como tocar la puerta, hay formas como empezar de a poco, ¿sí? Lo único que necesitamos es esa creatividad y esas ganas de empezar. Eso es lo más difícil, el empezar. El emprendedor como tal están presentes en todo tipo de organizaciones. Muchos piensan que los emprendimientos siempre nacen de las incubadoras o de los coworkings. Son entes que ayudan a desarrollarlo, sí, pero no necesariamente solo esas organizaciones hacen emprendimiento. Emprendimiento podemos hacerlo cualquier persona, como lo dije en un principio. Tenemos que tener predisposición al riesgo, porque obviamente no solo hay que esperar las cosas buenas, van a suceder cosas malas y eso te enseña, eso te da experiencia y de alguna forma estás construyendo una empresa, tal vez con un error, lo justificas, te vuelves a levantar y vas con más fuerza. Pero de eso se trata el emprender, ¿sí? No de solo tener cosas buenas, también de caerse, de equivocarse y aprender de las equivocaciones, ¿sí?
Atracción por la independencia y la realización personal, cuando uno tiene su propia empresa, tu propio producto, tu propia marca, te sientes diferente, ¿no? Te sientes más motivado, con un orgullo propio. Entonces, eso suma mucho a la persona, ¿no? Les produce satisfacción trabajar en la ocupación desempeñada, porque cuando tú quieres vender o algo o hacer algo en el mercado, siempre, por lo general es algo que te apasiona, algo que te gusta y algo que crees. Entonces, la verdad, cuando lo desarrollas desde esa perspectiva es mucho más fácil. Cuando lo hacemos solo por puro interés económico, muchas veces si nos pasa algo o tenemos un error en el proceso, te decepcionas y lo dejas. Y es porque en realidad no te está apasionando lo que en realidad estás haciendo. Por eso un gran consejo es que si te apasiona lo que haces, lucha por ello y emprende en ello, ¿sí? Aquí los emprendedores están dispuestos a asumir también fracasos, como les decía, son inquietos, idealistas, comunicativos. El emprendedor jamás puede ser tranquilo. Imposible que sea tranquilo, porque el emprendedor tiene que levantarse, moverse, tocar puertas, hablar con uno, hablar con otro, asistir a ferias, hacerse conocer. De eso se trata emprender, ¿sí? Emprender no solo es el gestar el prototipo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el área de ustedes, que es informática, muchos de ustedes podrán gestionar prototipados y muy bien establecidos, ¿no? Pero llegan hasta ahí. Y la cosa es que no lleguen hasta ahí, sino que vayamos un poco más, ¿no? Que toquen puertas, que determinen los caminos y procesos administrativos que tienen que seguir para llegar al mercado, ¿sí? Para poderlo vender, ¿sí? La técnica es importante, pero también hay que conocer la forma como debemos llegar a mercados para poderlo ofertar. Aspiraciones monetarias secundarias, es lo que les decía. Cuando nosotros tenemos solo la aspiración económica para poder emprender, por lo general vamos por alguna cosa que pensamos que nos va a ir bien, pero no es, en realidad no nos apasiona eso. Por eso siempre es importante buscar el lucro, pero más importante es buscar la pasión, que es lo que a mí me apasiona para hacer y en eso trabajar, ¿sí? Sin acceso a fuentes de financiamiento tradicionales. Cuando hablamos de tradicionales son los típicos créditos que nos puede dar tal vez la banca, las cooperativas, y es difícil conseguirlos. Entonces, el emprendedor ha aprendido más bien olvidar estos financiamientos tradicionales y golpear las puertas a inversores ángeles, a ferias de emprendimiento, ferias internacionales, a coworkings, ¿sí? A incubadoras. Entonces, este tipo de organismos te ayudan a financiarte de otra forma, ¿sí? Te conecta con ONGs que te pueden ayudar, pero la cosa es moverse, la cosa es investigar. Siempre están dispuestos a desarrollar nuevos negocios. Si no funcionó una cosa, te va a funcionar otra. La cosa es que ya aprendiste de lo que te fue mal, entonces ya sabes qué no debes hacer. Entonces vas para el siguiente negocio. Y ese es el arranque del emprendedor. Esa es la motivación cuando uno de alguna forma quiere salir adelante, quiere ser su propio jefe, quiere tener su propia empresa. Entonces no te das por vencido. Si no funcionó un negocio, vas por otro nuevo. Y si te fue bien en uno, te lo aseguro que vas a ir por otro nuevo. Y así vas a ir creciendo de a poco. Es el carácter y la pasión del emprendedor. Pero también hay que tener en cuenta que el perfil del emprendedor tiene que tener conocimiento. No solo es la actitud, es muy importante la actitud, es verdad, la creatividad también, pero no hacemos nada con la actitud y la creatividad si no tenemos conocimiento. El conocimiento administrativo es demasiadamente importante. Yo diría fundamental si quieres llegar a un mercado y si lo quieres comercializar. Y por lo menos tienes que tener habilidades específicas para poder llegar a ese cometido. Un emprendedor tiene que tener como conocimientos básicos la gestión financiera. Tienes que gestionar financieramente todos los procesos administrativos, productivos, de publicidad, estrategias de mercadeo, etcétera. Todo lo que te va a costar en tu inversión. Tienes que gestionar todo eso, ¿sí? Si no sabes gestionarlo, va a ser muy difícil que puedas desarrollarte como empresario, ¿sí? Los startups siempre de alguna forma fracasan cuando comienzan en sus primeros años de vida porque no tienen conocimientos de finanzas, de contabilidad y peor aún estudios de mercado. De alguna forma yo siempre digo que los estudios de mercado es el corazón de cualquier proyecto o emprendimiento que tú hagas. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado te da el conocimiento necesario para poder actuar.
muchas personas de alguna forma actúan por iniciativa propia y desde su opinión muy subjetivista y desde su verdad, cuando en realidad el mercado tiene una verdad totalmente diferente a la de nosotros mismos. Tenemos que escuchar al mercado, tenemos que escuchar las necesidades del consumidor y la única forma que nosotros podemos entender esas necesidades que están latentes en el mercado o alguna necesidad que queramos nosotros crear en el mercado, tenemos que nosotros tener un estudio de mercado, ¿sí? Hacer un estudio de mercado, porque en el estudio de mercado te va a decir si hay demanda, si hay oferta, podrás calcular alguna demanda insatisfecha para saber si puedes ingresar al mercado, calculas gustos, preferencias, aptitudes, sugerencias, etcétera. Muchísimas cosas puedes calcular con el estudio de mercado. Entonces, si cometemos el error que comúnmente en nuestro medio cometen, es que el vecino de al lado le está yendo demasiadamente bien vendiendo pan, pues yo también me pongo a vender pan al lado de él. Y ese es un error terrible cometer, porque al vecino le va bien, a mí me va a ir bien. Eso es mentira. Tal vez el vecino le va bien porque conoce el mercado y sabe cómo desarrollar su producto y cómo satisfacer las necesidades de sus propios clientes. No quiere decir que porque le remedes te va a ir bien, si tú desconoces en realidad cuáles son los fundamentos administrativos que el otro está utilizando, ¿sí? Entonces, hay que actuar con conocimiento, nunca actuar con un desconocimiento demasiadamente subjetivo. En los negocios la subjetividad no funciona, hay que ser objetivos. Y para llegar a esa objetividad tenemos que tener técnica. Y para llegar a esa técnica tenemos que seguir procesos administrativos fundamentados, ¿sí? Después, obviamente, que ya tenemos toda esa información, el emprendedor tiene que conocer, pues, la publicidad, la promoción, relaciones públicas, porque la publicidad que tú vas a manejar, las relaciones públicas que tú vas a manejar, dependerá muchísimo del segmento. Y obviamente, si existe un estudio de mercado, tú sabrás qué tipo de contenidos tienes que publicar, qué tipo de plataformas digitales tienes que desarrollar, porque en realidad no para toda plataforma digital o todo negocio es necesario tener todas las redes sociales o tener una página web, un blog, etcétera. Y ustedes que son informáticos lo deben saber mucho mejor, ¿no? Cada plataforma digital específica tiene una función también específica. Y cuando hablamos del comercio, de la administración, cada cosa tiene un porqué, ¿sí? La página web tiene un cometido. El blog tiene otro cometido totalmente diferente. Y las redes sociales tienen un cometido totalmente diferente al blog que la página web, ¿no? Y habrá startups que recientemente se están desarrollando y no es necesario que tenga todas estas plataformas digitales. Y obviamente esta información te arroja, pues, si hiciste una inteligencia de mercados anteriormente. Entonces no estás actuando subjetivamente, estás actuando inteligentemente. Obviamente también tenemos que tener conocimientos sobre la calidad del servicio de los clientes. Y para poder medir qué tipo de calidad tienes que vos ofertar al mercado, tienes obviamente que también investigar tu competencia. Y eso, vuelvo a reiterar, se lo encuentra en el estudio de mercado. Entonces, muchos piensan que por ser amable es suficiente el tener una calidad buena o excelente. Y no es eso. Estamos aquí hablando de merchandising, marketing de presentación, street marketing, entre otras cosas, que obviamente muchos de ustedes ya lo han de haber escuchado, los que están aquí presentes. Y obviamente, por último, tener presente la fiscalidad. ¿Sí? Si nosotros queremos de alguna forma llegar a crecer en el mundo empresarial, no podemos evadir la fiscalidad. A lo que me refiero, si tenemos que tributar, hay que tributar, hay que ser responsables en donde vivimos y las reglas con las que decidimos trabajar, ¿sí? Entonces no podemos evadir impuestos, no podemos, qué sé yo, traer mercadería de contrabando, tenemos que ir todo derecho. Si vamos todo derecho, a unos cuantos años que crezcas, la empresa habrá fundamentado mecanismos necesarios para que esto no se convierta en problemas. Y eso es lo que les pasa a muchos emprendedores. Comenzaron mal y cuando estuvieron en la mitad del camino se dieron cuenta que en realidad ahí sí tienen que seguir la ley porque la ley ya les cayó encima. Y entonces se comienzan a quejar, es que el gobierno es mala gente, es que me pone impuestos, yo no puedo. Es que obviamente comenzaste mal, no sabes cuáles son los mecanismos para poder suspender ese tipo de cosas que para ti son malas y en realidad no son malas, sino que son derechos adquiridos por tener una empresa en una república democrática como el Ecuador, ¿no? Entonces tenemos que
ser respetuosos en eso, ¿sí? No ir siempre por los caminos fáciles, porque yo siempre he dicho, lo fácil que viene, también fácil se va. Pero si tú desde el principio comienzas bien, comienzas pagando todo lo que tienes que pagar y haciendo bien las cosas de alguna forma en los procesos administrativos iniciales, en unos cuantos años, cuando crezcas ya como empresario, esa empresa va a estar posicionada en el mercado muy bien y no vas a tener problemas que hasta ahora tienen muchas empresas en su mediana edad, ¿sí? Entonces, un emprendedor, ¿qué debe hacer? Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de la economía y gestión de empresas, que eso es primordial, saber cómo funciona la economía y la gestión de empresas, dos cosas muy importantes para saber cómo debes de ofertar tu producto y en qué momento lo tienes que hacer. Poseer un conjunto de habilidades prácticas centradas en tres campos específicos. La personalidad. Ahí entra todo lo que estábamos hablando anteriormente, las actitudes que uno tiene que tener, ¿no? La creatividad que tenemos que desarrollar y obviamente esto nos va a llevar a una innovación, ¿sí? También el emprendedor tiene que tener buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Si eres tímido, hay que cambiar esa situación. Uno tiene que ser proactivo, ¿sí? Uno tiene que hablar con todo el mundo. Uno tiene que ir a todo tipo de ferias, venderse a sí mismo. Y eso de alguna forma te hace atractivo en el mercado, ¿sí? Eso te hace que te escuchen, porque si no hablas, no te escuchan, ¿sí? Entonces tenemos que tener relaciones interpersonales fuertes, sobre todo cuando no tenemos mucho dinero para empezar contratando a las mejores empresas y haciendo outsourcing de publicidad, etcétera. Si no tenemos para hacer eso, es mucho mejor hacerlo uno mismo, pero uno tiene que tener esa personalidad, que llame la atención, que apuesten por tu producto, que apuesten por tu emprendimiento, ¿no? Y habilidades organizativas, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades organizativas, estamos hablando todo procedimiento organizacional de la empresa. Entonces, ¿por qué es tan importante emprender? Extrema competencia de las empresas. Actualmente, si vas a vender algo, ofertar algo, en el mercado ya lo tienes todo. Vas a tener competencia. Entonces, la verdad es que el emprendimiento lo que te lleva es de alguna forma tener una creatividad específica para poder sobrevivir en esta guerra que vivimos todos los días en el mercado, ¿no? Satisfacer a clientes cada vez más informados y exigentes. Y eso tienen que tomarlo bastante en cuenta. Ahora tenemos un consumidor que averigua, que tiene un smartphone en el bolsillo y que puede googlear absolutamente todo. Puede ir a ver tu producto y si no se convence, lo googlea en ese mismo momento para en realidad ver si le estás mintiendo o no. Entonces, tienes que vos ser muy responsable en esto, la verdad. Si vas a arrojar un producto, debe ser un producto honesto, un producto que tenga una comunicación, yo diría, correcta. No mentir, porque ahora si le mentimos al consumidor, estamos cavando nuestro propio hueco para ahí que nos entierren como empresa, ¿sabe? Nosotros tenemos que en realidad ser honestos, éticos siempre y siempre con la verdad. Dependiendo del producto que nosotros tengamos, nosotros tenemos que tener una comunicación eh, directa, honesta hacia el individuo en el mercado. Los ciclos de vida cada vez son más cortos en productos y servicios. Y es justamente por eso que les decía de la falta de conocimientos. Entonces, por eso es tan importante aprender emprendiendo y aprender innovando. Porque si tú innovas cada vez tus procesos, porque ojo, innovar no solo es en el producto y servicio, innovar también estamos hablando en procesos. Entonces, si tú acortas procesos de comercialización, si tú eres bastante genuino y creativo en tu contenido y en lo que presentas en la parte digital, entonces la verdad es que la vida de tu producto va a ser bastante larga, no se va a cortar, ¿sí? Entonces eso hay que estar cada vez atrás, trabajando y etcétera. Adaptarse a nuevos paradigmas, como por ejemplo el management tradicional ya no sirve. A ver, se fundamenta una empresa en el management internacional, pero la administración ahora digital cada vez se está desarrollando mucho más. Las estrategias de redes están pegando bastante fuerte. ¿Qué más ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de hacia dónde va el mercado, hacia dónde van los productos, cómo debemos gestionar los productos. Y me parece muy interesante, por ejemplo, justamente ustedes que son de la carrera de informática,
que puedan ser innovadores en este cambio que se está desarrollando en el mercado, ¿sí? Un cambio netamente digital, donde las necesidades cada vez son más latentes, de dejar a un lado lo tradicional para seguir a la digitalización total, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros ya tenemos bien, de alguna forma, claro cómo el emprendedor tiene que ser, cuál debe ser nuestro perfil en el conocimiento para poder emprender, tenemos que nosotros tener claro tres cosas específicas al momento de desarrollar nuestro negocio. Nosotros tenemos primero comenzar con este espíritu de emprendedor, con esa actitud que les decía que hay que entender, ¿verdad? Cuando perdemos el espíritu, perdemos las ganas. Entonces las ganas jamás hay que perderlas. Seguir con las ganas hacen que tú llegues a un conocimiento. ¿Por qué? Porque te quieres autoeducar, te metes a cursos, preguntas con los expertos, ¿cierto? Haces investigaciones y eso te lleva a querer innovar, ¿sí? Y hacer negocios. Porque la innovación, cuando tú piensas en innovación y cosas que no existen en el mercado, cosas nuevas, te llevan a crear nuevos negocios. Y esto te lleva a hacer inversión, a que des empleo y que crezcas en el mercado. De una u otra forma, ayudas a nuestro país a ser productivo. Entonces, por eso es tan importante esto del emprendimiento. No es que es algo de moda, no, no es algo de moda, es algo necesario que necesita el país, que necesita de ustedes más que nunca ahora, ¿sí? Entonces, para empezar necesitamos eso, primero las ganas, después el conocimiento y después ustedes van a ser los precursores de esa productividad que tanto necesitamos. Ese es el círculo virtuoso que en realidad queremos seguir en cualquier país productivo. Hay una cosa, por ejemplo, Bill Gates es considerado un genio de la empresa, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿es posible que uno de nosotros se convierta en un empresario exitoso como él? Cuando en realidad, si leemos la historia de Bill Gates, es casi la misma de cualquier emprendedor que empezó desde su cochera o desde su casa, no teniendo casi nada de dinero. Solo hay que tener de alguna forma esa personalidad. Hay algo muy interesante que dice Peter Drucker en su libro de innovación y creación de empresas, y él dice que no existe una personalidad emprendedora, sino que la clave es reconocer oportunidades y animarse a concretar ideas. Y él habla de la personalidad emprendedora como que tú no naces siendo emprendedor, sino que tú te creas, tú te desarrollas con el conocimiento para ser emprendedor. Nadie nace siendo, por ejemplo, pilas para hacer negocios, sino que hay factores sociales que hacen que de alguna forma te empujan a que crezcas como empresario, ¿no? Y dependerá mucho de qué forma de vida tú quieres tener, ¿sí? Decides obtener de alguna forma. Porque cuando tú tienes esas ganas de emprender, comienzas a reconocer oportunidades. Cuando una persona está dentro de su zona de confort, en su círculo de comodidad y no quiere salir de ahí, créeme, nunca vas a reconocer una oportunidad. Las oportunidades tú siempre las vas a reconocer solo en el momento que salgas de tu zona de confort. Cuando en realidad no te sientas cómodo en algún otro lado porque estás haciendo algo diferente de lo que tú estás acostumbrado, en ese momento tú vas a reconocer oportunidades, solo en ese momento. Y lo más importante, yo creo que hasta lo más difícil es dar ese primer paso, en animarse a hacerlo, en concretar las ideas. Uno pensaría, es muy fácil, no, créeme que es muy difícil de salir de tu zona de confort, es muy difícil. Pero si lo logras, casi has conquistado la mitad del camino. Sin duda, la ignorancia es uno de los principales fracasos de los empresarios. Y cuando hablamos de ignorancia, estamos hablando del desconocimiento. Miremos lo que cita Bill Gates. En Microsoft hemos adoptado un enfoque a largo plazo. Eso implica invertir mucho dinero en investigación y desarrollo para intentar comprender la futura orientación del mercado. Aquí quiero hacer una pausa. Él no está viendo el mercado de la hora. Él no está viendo el mercado actual. Él se está adelantando a los hechos. ¿En base a qué? A investigación y desarrollo. ¿En base a qué? A un conocimiento. Si tú no investigas y no te desarrollas como profesional o no haces que se desarrolle tu empresa en el mercado desde el punto de vista investigativo, caes en la ignorancia y no sabes
qué es lo que puede venir más adelante. Y no vas a estar preparado y la competencia te va a comer. Seguimos. Y al mismo tiempo mantener nuestra competitividad actual en cuanto a desarrollo de nuevos productos. Entonces, su innovación como tal no es seguir en lo mismo, sino crear nuevas cosas. Y ojo con esto, emprender no es solo cuando comienzas desde cero. Emprender es cuando también tú tienes tu empresa, tienes tus productos, tienes tus servicios, pero ya en base a la investigación que hiciste, crees que es tiempo de parar y crear nuevas cosas. Porque el consumidor evoluciona. El consumidor no es igual. El consumidor no es igual de hace 5 años o después de 10 años. El consumidor cambia. Las edades cambian y también las temporadas cambian. Entonces, tu mismo producto, si satisface ahora una necesidad, el día de mañana tiene que cambiar. Si no es capaz de cambiar tangiblemente, entonces tienes que cambiar en la comunicación, en la distribución, en la administración. En cualquier tipo de proceso administrativo se puede innovar y cambiar. Y eso hace una gran diferencia en el mercado, porque estás en constante innovación. Y eso es lo que hace Bill Gates y por eso es, de alguna forma, su éxito que ha obtenido. Y miren cómo él termina. Es la única forma de seguir viviendo. Y es así, el mercado es como una guerra. Si vos no investigas, no te autoeducas, no sabes cómo tienes que desarrollar un mercado aún más, llegar a nuevos individuos en el mercado, va a ser imposible que sigas viviendo. O sea, la competencia te va a comer, los grandes te van a comer rápidamente, ¿sí? Quiero compartirles 7 mitos que nosotros a veces decimos que hay en el emprendimiento. El primero, que para emprender lo más importante es el dinero, y la verdad que no. Existen muchísimas organizaciones que te pueden ayudar, altísimos centros de coworking, de incubadoras, inversores ángeles que pueden de alguna forma ayudarte a gestionar tu producto, ¿sí? La cosa es solo animarse. Emprender es lo mismo que ser independiente. No. O sea, de alguna forma muchas personas dicen, yo emprendo, pero no me quiero juntar con nadie más. Yo puedo conquistar el mundo yo solo. No, eso es mentira. La unión hace la fuerza. Parece trillado, pero chicos, es verdad. La unión sí hace la fuerza. Si tú te unes con más personas, tu emprendimiento va a salir a flote. Qué bueno, por ejemplo, aquí en esta reunión estamos estudiantes tanto de administración como estudiantes de informática, ¿no? Imagínense qué potencialidad pueden hacer entre ustedes, entre las dos profesiones. Los de informática pueden hacer la parte técnica, la parte que el administrador no conoce. Y en cambio el administrador puede hacer la parte administrativa, que tal vez no conoce en su profundidad el informático. Uniéndose los dos conocimientos pueden lograr grandes cosas. Por eso es bueno no creerse independientes. Siempre tratar de tener grupos multidisciplinarios, tener grupos diferentes. Sin un grupo, mientras más diferente sea, entre más heterogéneo que sea, es mucho mejor. Porque va a haber aportes de diferentes puntos de vista. Y obviamente suma más. El emprendimiento es solo para gente joven y empresas nuevas. Anteriormente ya lo dije, no, es mentira. En el emprendimiento podemos emprender en cualquier edad que sea, solo depende de las ganas que tengamos y también las empresas nuevas no son las únicas que emprenden. Hay empresas muy viejas como por ejemplo, bueno, no tan viejas, pero que ya tienen sus años en el mercado, como por ejemplo el gigante Apple. Apple es un emprendedor, pero continuo. Saca y sigue sacando nuevos productos. No solo se casan con el smartphone, sino que tienen una gama de productos en su línea en el mercado de productos innumerables. Entonces, ellos son emprendedores por excelencia. Entonces, miremos, o sea, en realidad, a veces utilizamos la palabra emprendimiento mal, porque pensamos emprendimiento siempre es nuevo, y no en realidad siempre debe ser nuevo, ¿sí? O sea, nuevo en sí tangible del producto tal vez, pero la empresa puede ser que esté en el mercado por muchos años más, ¿sí? El camino del emprendimiento es para el fracasado que no tiene otra opción. O sea, eso es una de las mentiras terribles que ustedes se pueden creer. O sea, el emprendimiento no es para los fracasados, sino que es al revés. El emprendimiento es para las personas que tienen ganas de trabajar, para las personas que quieren cambiar, que quieren conquistar el mundo, que quieren ser alguien, ¿sí?
Enriquecimiento es igual a ilícito. Y muchos piensan que el emprendimiento es lo informal. Ese es otro error. La informalidad no es emprender. Eso no es emprendimiento, ¿sí? Informalidad es un daño que obviamente es un daño social, que eso es otro debate, eso es otra parte, ese es otro debate que podemos hacerlo, pero no hace bien a la productividad de los verdaderos emprendedores que quieren gestionarse formalmente y no le hacen bien a la productividad de un país. Entonces, no podemos llamar emprendimiento a algo que es informal, algo que es ilícito, ¿sí? Emplearse es más valioso que emprender. A ver, aquí difiero un poco. Este mito como tal depende mucho de tu forma de ser. Depende mucho de qué carácter tienes y de qué personalidad también tienes. Hay muchas personas que se sienten muy cómodas trabajando para otras personas. No hay ningún problema. O sea, vamos, esa es tu personalidad. No eres ni mejor ni peor. La verdad es que cada quien tiene su personalidad. Pero también hay personas que tenemos personalidades de que queremos tener nuestra propia empresa, queremos trabajar en nuestras propias cosas, no nos gusta tener jefes, ¿sí? Entonces, para ese tipo de personas es muy recomendable un emprendimiento. Para mí las dos cosas valen, ¿sí? Pero obviamente hoy por hoy, viendo las necesidades que tiene nuestro país, las necesidades que tiene nuestra ciudad. Urgentemente necesitamos estos jóvenes que quieran emprender, que se lancen al mercado, que demuestren sus nuevas ideas, ¿sí? Emprender es sinónimo de crear una nueva empresa, no siempre. Se fundamenta en la explicación que dije arriba, que las empresas nuevas no siempre son las que solo emprenden, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir en la innovación dentro del emprendimiento? Ya hemos hablado mucho sobre el emprendimiento, cómo se gestiona, cuáles son sus mitos y cómo debemos nosotros actuar en base al emprendimiento. Pero ahora tenemos que hablar un poquito sobre la innovación. Decíamos que nosotros, cuando tenemos actitud, nos da creatividad, ¿verdad? Entonces comienza a desarrollar nuestro espíritu emprendedor, ¿no? Y en sí, la esencia del espíritu emprendedor es la innovación en todos los procesos de emprendimiento. Y cuando hablamos de todos los procesos de emprendimiento, no solo estamos hablando en el prototipo, no solo estamos hablando en el producto o en el servicio que queremos ofertar, también estamos hablando en los procesos administrativos, ¿sí? Hay procesos en nuestro canal de distribución que podemos innovar, en nuestro canal de logística que se puede innovar, de distribución también, en la publicidad que podemos desarrollar, en el marketing mix, en los procesos de producción, en los procesos administrativos, de gestión financiera. Si tú en cualquiera de esos procesos eres capaz de innovar para ser mucho más productivo en tu empresa, ya estás haciendo la diferencia para que te vaya algo bien, ¿sí? Entonces, la innovación no siempre tiene que ser siempre en el producto. Es más, hay situaciones que las empresas saben cuándo innovar el producto en su tangibilidad y cuándo no. No siempre es bueno lanzar un producto en el mercado tan nuevo, porque tal vez el mercado todavía no está preparado para ese grandioso producto, ¿sabes? Y eso es lo que hace, por ejemplo, Samsung, eso es lo que hace Apple. Ellos podrían generar tecnología mucho más avanzada de la que están ofertando en el mercado, pero ellos saben de alguna forma que todavía no es tiempo. Van de a poquito, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también conocerlo y estudiarlo cómo funciona, ¿sí? Porque si solo nos enfocamos y de alguna forma queremos solo innovar en el producto del tangible, podemos caer en ese error. Que tal vez puede ser un buen producto, tal vez en realidad tengas buenas ideas, pero tal vez el mercado sea el que no esté listo todavía para esas ideas, ¿sí? Entonces también hay que pensar la innovación en los procesos. Los procesos también son importantes. Es todo un conjunto. Tenemos el emprendedor interno, en donde es el innovador al interior de la empresa y su innovación en el ámbito organizacional. Y esto justifica lo que les decía en los procesos. Cuando nosotros tenemos este innovador interno dentro de la empresa, él puede ver de alguna forma qué proceso tú estás fallando, ya sea económico, financiero, de proveedores, lo que sea. Pero eso va a hacer que tu empresa sea mucho más rentable. Por eso les decía, por ejemplo, el ejemplo anterior. Imagínense ese complemento de estas dos profesiones que están ahora presentes, la administrativa con la informática. Fue impresionante porque podrían hacer grandes cosas. Con el conocimiento que tienen los informáticos, podríamos digitalizar muchísimos procesos administrativos que hasta el día de hoy muchas empresas no se animan a hacerlo y no se animan a innovarse a ese punto como tal. Entonces, esa cooperación
interprofesional es bastante buena, ¿no? También tenemos el emprendedor social, en donde el beneficio social aquí es un norte. Aquí no busca un lucro específico. Aquí esta persona realiza actividades de innovación y creatividad, pero fuera del ámbito relacionado con el lucro, ¿sí? La innovación siempre va asociado a algo social, a la ayuda de un tercero, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy tratando es que ustedes entiendan la innovación en dónde entra en diferentes lados de la administración o en diferentes lados del mercado, ¿sí? Y en cada lado la innovación tiene un proceso específico de poderse desarrollar. Es muy importante el ambiente. Si en el ambiente en donde tú trabajas es un ambiente hostil, feo, no te gusta, el compañero de al lado, la verdad, estás harto de verle porque se tratan mal, etcétera, es un mal ambiente para poder emprender y también para innovar. Uno, para poder hacer este tipo de cosas, tiene que tener un grupo de trabajo bastante bueno, que todos se lleven, que todos se entiendan. Por eso es muy importante que, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos, escojan personalidades que sean adaptables entre ellos, que puedan trabajar entre ellos. Y ustedes, por ejemplo, que están en universidad, fuera muy interesante que entre compañeros vean los que tienen más química entre ustedes, que busquen otros compañeros de otras carreras y comiencen a hacer proyectos nuevos, proyectos que puedan cristalizarse en el mercado, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a determinar mitos de la innovación. ¿Qué mitos nosotros tenemos en la innovación? Innovación es solo pensar diferente y hacer cosas nuevas. Como les decía, no siempre se fundamenta en lo nuevo, también se fundamenta en procesos ya construidos, en procesos ya especificados por años en una empresa. Entonces, la verdad, innovación es todo, todo el complemento, no solo son cosas nuevas. ¿La innovación involucra sumas astronómicas de dinero? No, en realidad que no, se fundamenta en tu creatividad. Puedes ser creativo con poco dinero. Yo nunca me voy a olvidar, yo asistí en una feria de emprendimiento una vez de café y todo el mundo vendía todo tipo de cafés. Había el tipo café de exportación, que el packaging era súper bueno, la presentación también. Y me llamó la atención mucho un café de Malacatos, que el packaging no era tan bueno, pero fue tan creativo el señor de poner el filtro. Tenía el que nosotros llamamos en Loja, pues el chucho, donde filtramos el café, lo puso al lado de sus funditas de café. O sea, él vendía con el filtro gratis. Esa era su propuesta de valor. Porque el café era bueno. Todos sabíamos en esa feria que todas las materias primas que se vendían ahí eran buenas. Solo que no se había tanto enfocado en el packaging, porque al señor yo le pregunté, ¿cómo se te ocurrió esto? Y él me lo dijo. Me dijo, yo sabía que iban a venir personas que tienen muchas más posibilidades que yo de hacer un packaging de mucha mejor calidad, de tener gigantografías mejores que yo, etcétera. Pero pensé en poner un valor agregado. Y este valor agregado era un producto complementario. Y eso hizo la diferencia, porque en realidad todas las personas que asistíamos ahí, muchos comprábamos el café, no tanto por la materia prima que vendía, sino por el chucho, que era bonito de utilizarlo. Entonces, no depende en realidad de que uses altísimo dinero para contratar al mejor equipo de innovación y que te pueda mejorar el producto, sino de ser creativo. La creatividad te llega a aspectos innovadores bastante fuertes y que te puede dar aciertos muy buenos en el mercado. Innovación no es solo I más D o investigación científica, también es obviamente lo administrativo. A veces uno piensa que, a veces lo vemos muy lejos a la innovación porque siempre pensamos que la innovación se hace en laboratorios, etcétera. Y no, en realidad la innovación se hace en la propia empresa, en el propio producto, en el propio proceso de ejecución. La innovación es igual a tecnología, no siempre. No siempre, no es igual siempre la tecnología. Como les decía, depende de los procesos. La innovación es sinónimo de creatividad. No es igual, eso es lo que decía en un principio, innovación y creatividad no es igual. Lo que hace que la creatividad te lleve a innovar, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero obviamente una cosa te lleva a la otra. Ahora, ¿qué tipo de innovación nosotros tenemos? Tenemos dos tipos de innovación y aquí tenemos que aprender muy bien esto. Tenemos la innovación cerrada y la innovación abierta. ¿Qué es lo que más conviene? Depende. Depende tu sitial en el mercado. Depende cómo tú estés, cómo te estés desarrollando profesionalmente, si recientemente estás comenzando o ya estás posicionado en el mercado. Entonces, ¿a qué nos referimos con innovación cerrada?
Nos referimos a que todo tipo de tecnología o base tecnológica y conocimientos que genere la empresa es dentro de la empresa. Esto no viene del exterior, solo dentro de la empresa. La empresa tiene un departamento de mercadeo, un departamento de inteligencia de mercado, en donde hacen investigación, en donde desarrollan estrategias para poder ofertar al mercado, pero al mercado siempre actual, ¿sí? Siempre están investigando cuál es la necesidad del mercado actual para poderla satisfacer. Eso es innovación cerrada. Hacer todo dentro de la empresa, ¿sí? Obviamente, al hacer todo dentro de la empresa, son secretos industriales, son secretos de empresa. Nunca va a salir lo que se hace, la inteligencia de mercadeo jamás va a salir hacia afuera, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, en cambio, en innovación abierta. En la innovación abierta, de alguna forma abrimos los brazos a cualquier tipo de ayuda externa, ¿sí? Como nosotros no tenemos la capacidad de tener un departamento de mercadeo, de innovación en nuestra empresa, porque recientemente estamos iniciándonos, entonces la base interna de la tecnología y del conocimiento lo comenzamos a desarrollar con ayudas de externos, de tecnología externa, en donde podamos utilizar sus licencias o podamos también ser parte de un spin-off tecnológica que nos pueda ayudar a adquirir toda esa investigación que nosotros no la podemos desarrollar para poder determinar entradas de tecnología y determinar qué tipo de productos y servicios podemos ofertar o podemos mejorar. ¿A qué? A mercados de otras empresas, a nuevos mercados y mercados actuales. Porque aquí tenemos diferentes mercados, porque como nosotros no somos los únicos, sino que intervienen otras fuentes externas o otras empresas externas, podemos incrementar nuestros mercados, no solo el mercado actual de nosotros, sino mercados de otras empresas, ¿no? O también con toda la tecnología que podemos recibir o información que podemos recibir externamente, podemos ir también a nuevos mercados, ¿sí? Entonces, depende en realidad en qué situación en el mercado tú estés. Por lo general, un startup o un emprendimiento como tal siempre apuestan por la innovación abierta porque obviamente es mucho más barata. Y aquí lo vamos a ver sus diferencias. Por ejemplo, innovación cerrada requiere fuentes de inversión económicas bastante fuertes, la verdad. Pero obviamente la empresa que lo hace lo tiene y se puede costear este tipo de innovaciones. Requiere de resguardo celoso de investigación y tecnología porque, o sea, es razonable. Si gastan mucho dinero internamente, no lo van a regalar afuera. La innovación va enfocada al mercado meta, específicamente porque es un mercado actual, y se requiere del mejor talento de la temática de la investigación a desarrollar, ¿sí? Siempre van a buscar personas que en realidad conozcan de inteligencia de mercado, que conozcan de estudios de mercado, que conozcan de marketing, porque de esa forma conocen el mercado y saben qué es lo que necesita el mercado. Ahora, en la innovación abierta, sus ventajas es que requiere bajas inversiones económicas, porque obviamente no necesitas vos equipar un gran departamento de inteligencia de mercado. También requiere de la colaboración externa para generar y utilizar conocimientos y tecnología. La innovación va enfocada al mercado meta, pero se puede acceder a nuevos mercados. Por la lógica que les explicaba anteriormente, del gráfico anterior, de que como tenemos la ayuda de diferentes empresas, podemos llegar también a sus mercados. Y las mejores ideas pueden estar en cualquier lado. ¿Por qué dicen en cualquier lado? Porque obviamente estamos con los brazos abiertos. O sea, bienvenido sea cualquier persona que quiera apoyar a mi emprendimiento, bienvenido sea. Entonces, de alguna forma, siempre vienen nuevas ideas. Porque conversas con uno, conversas con otro, y ese es el fundamento en realidad del emprendimiento y del startup, ¿sí? Algunos ejemplos para darnos un poquito más cuenta de qué se trata con la innovación abierta, por ejemplo, crowdsourcing, cuando nosotros alquilamos los servicios de otras empresas para que nos puedan ayudar a desarrollar nuestras innovaciones. El user innovation, que no es más que preguntarle a nuestro usuario qué es lo que quiere, qué es lo que quiere que nosotros hagamos y desarrollemos para poder satisfacer sus necesidades específicas. Las redes de expertos son muy importantes, ir justamente a los que son expertos en la materia donde quiero innovar o experimentar para sacar un nuevo producto o servicio al mercado, ¿sí? Mercados de innovaciones o marketplaces, si no tengo mi propia, qué sé yo, página web o mi propio marketplace, utilizo otro que me pueda vender. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Amazon.
crear comunidades es muy importante, sobre todo ahora está de moda crear comunidades en redes sociales. ¿Por qué? Porque puedes vos medir las perspectivas de tus consumidores, si están de acuerdo, no están de acuerdo, qué piensan con tu producto, y en base a esa información primaria de primera mano puedes vos hacer de alguna forma muchos cambios en los procesos que tú estés equivocado al momento de plasmar el servicio o producto en el mercado, ¿no? Y monitorizar la información. Toda información que te pueda llegar, que entre a la empresa o que entre a tu nuevo emprendimiento, tienes que monitorizarlo para poderle dar seguimiento. El seguimiento siempre es importante porque puedes encontrar errores en el transcurso y puedes superarlos. Si no monitorizas, no sabes qué error hubo, no sabes si el consumidor le gustó o no le gustó tu producto. El proceso de postcompra es muy importante. Analizar ese proceso es demasiado importante porque te da una información de primera mano. Y eso, chicos, quiero terminar esta conferencia con esta frase. Al final, o eres diferente o eres barato. Y me gusta muchísimo esta frase de Guy Kawasaki porque es tal cual. Si quieres ser uno más del montón, solo remédale al que le va bien en la esquina. Y serás uno más. Y obviamente para que se te venda el producto deberá ser barato. Pero si quieres hacer en realidad algo diferente, si quieres no ser uno más del montón y quieres salir de esa zona de confort, entonces apuesta por nuevas ideas, apuesta por la innovación. Y obviamente ese trabajo, esa innovación cuesta y cuesta dinero. Entonces no vas a ser uno más del montón. Y eso, chicos, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo. Muchas gracias. Si hay preguntas, estoy ansioso de poderles contestar. Muchas gracias, Max. Si hay alguna pregunta de los asistentes, podemos hacerla, por favor. Adelante, cualquiera. Han entendido muy bien todo. Parece que sí. Estaba con muchas expectativas, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas. Sí. Juan Vicente, adelante, está levantando la mano. Sí, muy buenos días. Mi pregunta era, pues, si conoce, pues, si en esta nueva normalidad, si el uso de las tecnologías ha permitido, pues, resolver problemas o barreras comunes en los emprendimientos. Sí, obviamente, Juan, obviamente. Yo creo que en lo que actualmente estamos viviendo aceleró un poquito más lo que ya se venía. Porque se venían, mira, se venían los marketplaces, se venía esto del delivery, se venía, por ejemplo, que en mi empresa, digitalizarla totalmente para ofertarla en un mercado totalmente digital, ¿sabes? Ya dejamos un poquito al lado los canales tradicionales para utilizar los digitales. Entonces, la verdad, o sea, solucionó un gran problema que causó la pandemia. La tecnología la solucionó totalmente, pero no es algo que, digamos, que era totalmente nuevo. No era totalmente nuevo, sino que se aceleró a lo que ya se iba evolucionando y a lo que se venía el mercado, ¿sí? Entonces yo creo que la pandemia lo que hizo, lo que estamos viviendo ahora es acelerar el desarrollo digital de las empresas. Entonces yo creo que sí, se solucionó los problemas, se desarrolló la digitalización y ahora obviamente va a ser lo mismo que pasó anteriormente. Si anteriormente había competencia en lo tradicional, ahora hay muchísima más competencia en lo digital. Entonces ahora sí habrá que ver la forma o el mecanismo para poder innovar justamente en esos canales digitales y poder hacer la diferencia. Dime, Adriana. Adrián. Gracias. Inge Max, buenos días. Y agradeciéndole su conferencia, siempre sus charlas son súper chéveres y la verdad súper llegaderas a todos. Yo quería consultarle un tema usted estaba hablando también sobre de que no es valedero copiar porque realmente uno no prospera, pero a mi parecer yo creo que no está bien dicho el copiar, sino el tratar de hacer algo innovador con lo que ya existe. Por ejemplo, qué sé yo, que sacar una colombina al mercado, ponerle, qué sé yo, un sabor a aguacate, qué sé yo. O sea, no tratar de copiar, pero sí innovar. Entonces yo creo que eso también es un plus. Y a su vez quería consultarle, ahora, si bien es cierto, hoy en día las redes sociales están
ahí. Entonces, no es necesario tener un local físico, más bien innovar en lo que es redes sociales, en lo que es marketing, en lo que es publicidad, echarle full ganas a todos los posts y todo el tema este. Pero si bien es cierto, los clientes siempre quieren conocer el producto, a lo mejor palparlo, a lo mejor probarlo. Entonces, quería pedirle una sugerencia, ¿cuál sería una pieza clave para, si es que uno no tiene un local físico, cómo enganchar realmente a lo que es el cliente? Felicitaciones, Perfecto, muy ya, muy chévere su buena charla. pregunta. Sí, muy buena pregunta y muy buena apreciación. Y la verdad, comenzando desde tu primer punto, obviamente eso no es copiar. Estás innovando. Al momento de hacer algo diferente, ya no estás copiando. Pero hay personas, y obviamente en nuestro alrededor nos podemos dar cuenta que sí hay mucha gente que sí copia y pone lo mismo al lado del vecino, ¿no? Pero muy buena apreciación la tuya, que sí, es lo que decía en un principio. Podemos ofrecer un mismo producto en el mercado ya existente, ¿verdad? Pero siendo innovadores, creando algo nuevo. Lo mismo, el ejemplo que tú pusiste está perfecto. Y sobre lo otro, mira, depende de dónde uno viva. Porque, por ejemplo, si tu perspectiva la dices en Europa, el europeo te va a decir, no lo necesito palpar. La verdad es que no tengo ni tiempo de ir a palpar el producto. Si tu perspectiva lo dices en Estados Unidos, es lo mismo. Pero si tu perspectiva la dices aquí en Lo digo en Latinoamérica, Ecuador. oye, somos latinos, te conozco cómo eres, ¿no? Entonces yo sí Sí. necesito ir a palpar el producto. A ver, nuestra evolución de mercado es totalmente diferente a la evolución de mercado de otras partes, ¿sí? No podemos pretender que el mecanismo digital tape absolutamente a un 100% los canales tradicionalistas, más aún en ciudades como la que vivimos o en países en donde nosotros hacemos mercado, ¿sí? Justamente por esta sociedad que tenemos, ¿no? Que es muy linda, hermosa, ¿sabes? Pero por eso mismo nosotros nos conocemos mutuamente, ¿verdad? Y hay mucho fraude. ¿Por qué hay mucho fraude? Porque todavía nuestras leyes no están preparadas para un mercado 100% digital. Entonces, hasta que las leyes no nos protejan como consumidores, el consumidor siempre exigirá saber en dónde está tu tienda digital, por lo menos para saber en dónde existes y a ver si eres real, ¿sí? Entonces, la verdad es que no podemos sustituir a un 100%, ¿sí? Pero vamos evolucionando y obviamente mientras el mercado se vaya evolucionando, la legalidad también va a evolucionar de a poco. Entonces, vamos también a ese sentido. Eh, Gracias, Adrián. Max, tenemos otra pregunta de Gabriela Viñán. Ella es estudiante de la carrera de Pedagogía de la Informática. Bueno, y me gustaría, si hay más preguntas, puedan un poquito también identificarse, ¿no? Como lo dijo Max, de pronto pueden aquí salir ideas del mismo tema, ¿no? Ideas innovadoras, ideas locas, de pronto que puedan conectarse entre todos los asistentes que estamos aquí, ¿no? Especialmente las dos carreras, dos paralelos de Administración de Empresas y Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, que es nuestra carrera. Bueno, Gaby dice, ¿cuál es el papel del líder en la etapa inicial de cualquier emprendimiento? Mm, Gracias, Gabriela, por tu pregunta. A ver, cuando uno es emprendedor, de por sí ya comienzas a ser líder, porque comienzas a liderar todos los procedimientos. ¿Y cuál es la etapa inicial? Pues las ganas, dar el primer paso, de por lo menos querer emprender. Hay muchas personas que tienen muchísimas ideas, tienen muchísimas, qué sé yo, hasta estudios y todo para poderlo hacer, pero no se atreven. No se atreven, o sea, no van a dar el primer paso, no buscan ese paso de encontrar un local, de asistir a una feria, de conseguir el packaging, ¿me entiendes? Entonces yo diría, ese es el paso principal, es el paso inicial de todo lado. Puedes tener la idea, puedes tener el panorama bien claro, pero si no das el primer paso para hacerlo y ya desarrollarlo, entonces nunca va a pasar. El primer paso es tener las ganas y comenzar a cristalizar tu idea, ¿sí? No todo debe quedar en papeles. He visto muchas ideas muy buenas morir en papel y muy buenas ideas. La cosa es tener las ganas y comenzar a cristalizar todo eso, Gabriela, ¿sí? Muy bien, tenemos otra pregunta de... Ah, ya la hizo Susana. Bueno, el público dice, desde su perspectiva, ¿qué impulsa a una persona a emprender?
de informática también. Y es muy interesante esta pregunta porque, mira, mucha gente emprende por necesidad. Mucha gente emprende por necesidad porque le toca. Porque tal vez tienes unas cuantas bendiciones que dar a alimentar, entonces en realidad te tocó emprender. Pero el objetivo aquí es no llegar a ese punto. Por ejemplo, la mayoría de ustedes acá son jóvenes aún, muchos de ustedes todavía vivirán con sus papás. Entonces, el objetivo aquí es que ustedes, desde esta perspectiva de su vida, que no tienen muchos, vamos, responsabilidades, puedan arriesgarse a emprender por oportunidad, ¿sí? Porque en realidad quieren sacar algo al mercado gestionando desde su capacidad propia como profesional, ¿sí? Y no por una necesidad que les obligó a hacer. Porque si vamos por la necesidad, muchas veces lo hacemos por iniciativa económica. Y si pasa algo, te desanimas y lo dejas botando. Pero cuando en realidad tú vas a emprender hacia un producto que en realidad te apasiona y quieres sacarlo al mercado porque tú crees que eso va a explotar en el mercado y va a ser todo un éxito, entonces es totalmente diferente. Totalmente diferente porque obviamente comienzas desde una edad temprana, comienzas sin responsabilidades y puedes darle tu 100% al emprendimiento, ¿sí? Por eso es más aconsejable, o sea, aconsejable de alguna forma que desde su edad, desde ahora, ustedes se apasionen por esto, se animen por eso. Por eso es que yo les decía mucho, salgan de su círculo de confort. Cuando somos jóvenes, cuando son muy jóvenes y todo, tienen un círculo que están muy metidos en eso y obviamente están bajo el cuidado de sus padres, todavía financieramente no ven la importancia que cuesta hacer $1, entonces no ven la importancia, pero cuando comienzan a salir de ese círculo, comienzan a valorar esa importancia, a valorar lo que cuesta $1. Entonces saben lo que cuesta desarrollar en el mercado $1 y comienzan a meterle más ganas para que eso pueda crecer. Y qué bueno que ustedes puedan de alguna forma incentivarse desde jóvenes y no cuando ya sean adultos y cuando comiencen ya a tener bendiciones. Entonces, comencemos siempre desde lo más pronto que podamos, ¿sí? Muchas gracias, Cassandra, ¿no? Por la pregunta. Jerónimo también tenía otra pregunta, que alzó la mano desde antes, creo. Sí, Inge, buen día. Primero, felicitarlo. La información realmente ha sido bastante interesante lo que nos ha podido compartir. Pero hay una partecita que quisiera como que adentrarnos un poquito, que dijo que tenemos que monitorizar la información. Entonces, quisiera saber, bueno, ya pues estamos en la era de la tecnología, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar, Google Calendar, una alarma o lo que sea. Pero quisiera saber usted personalmente, ¿qué herramienta nos recomendaría como para poder llevar una decisión? Nosotros, o bueno, al menos yo personalmente, se me hace un poco complicado llevar un registro de todo esto, de todas las actividades que hago. Y al final, luego de 3, 6 meses o un año, no tengo como que un resultado claro. Nos recomendaría como para llevar no solo datos de ventas ni datos numéricos, sino pues cómo poder controlar un poco más todo lo que hacemos? Sí, muy buena pregunta, Jerónimo. Hay sistemas inteligentes de información que te pueden ayudar a hacer todo esto. Obviamente son demasiadamente caros. O sea, una licencia de estas te va a costar demasiado. ¿Cuál es mi consejo para una persona que esté recientemente iniciándose como un emprendimiento y todo? Primero, gestionar bien tus actividades. Mientras más actividades tú tengas en tu emprendimiento a desarrollar, menos tiempo tú tienes para monitorizar toda la información que puede ingresar, ¿verdad? Entonces, yo he visto, y esto es un gran error de muchas personas y jóvenes que comienzan a emprender, que se enfocan muchísimo a los contenidos de redes sociales, de los blogs, y pierden muchísimo tiempo en eso. Y descuidan en monitorear toda la información que ingresa de la empresa, ya sea contable, financiera, económica, que ustedes ya además como administradores lo saben, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es más bien que interactúes con sistemas o softwares específicos de contenidos. Por ejemplo, el HotSuite, que es mi favorito, utilizarlo, por ejemplo, para
ordenar los contenidos de multimedia, de redes sociales, etcétera, y es muy barata la licencia el mes. No, es casi significativo, que está 1.99 la verdad al mes, y mucho más tiempo para poder organizar en una hoja de cálculo todos los egresos, ingresos específicos, porque no es complicado. Y obviamente si eres un startup y un emprendimiento no necesitas contratar un tipo de sistema inteligente de organización para hacerlo, porque obviamente todavía estás iniciando. Sería una inversión de adrede hacerlo, porque todavía no tienes un departamento contable, un departamento financiero, ¿cierto? Un departamento de pagos, de cartera vencida. Todavía no lo tienes. Entonces, tranquilamente, con una hoja de cálculo, independientemente del tipo de software que lo utilices, por ejemplo, por lo general el Excel lo saben utilizar más, pero yo, en mi caso, yo, por ejemplo, utilizo mucho Numbers, pero obviamente Numbers solo hay bastante bien, porque en Numbers a vos le puedes poner, por ejemplo, avisos. El aviso específico, por ejemplo, cuando un proveedor necesita darte el producto, o cuando tu contabilidad no cuadra en algo, también te sale un aviso. O cuando tu inventario falta algo, también te sale un aviso. Y tú lo puedes generar dependiendo de la información que tú ingreses en Numbers. También lo puedes hacer en Excel, es un poquito más trabajoso, es un poquito más difícil, pero también se lo puede desarrollar sin ningún problema. Pero todo dependerá obviamente de qué nivel empresarial estés. Si obviamente vaya creciendo de a poquito, ya no será suficiente una hoja de cálculo, sino que ya comenzarás a necesitar algún tipo de software inteligente, que muchas empresas lo desarrollan internamente, ojo. Pero cuando uno va recién comenzar, a mí personalmente me funciona, por ejemplo, Numbers. Yo que importo madera, siempre llevo años en ese negocio, todo procedimiento financiero, económico, de proveedores, siempre lo llevo en Numbers. Ok, Inge, muchas gracias. Perfecto, Jerónimo. Hay algunas preguntas en el chat, aunque no se ¿Eh? animan. No sé. Veamos desde la última. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál es la barrera más grande al momento de emprender? La barrera más grande, pues la pereza. Uno pensaría que es lo económico. Uno pensaría que es porque no me dan un crédito, no tengo oportunidades financieras. Esa es la barrera más grande. La verdad que no, porque yo he visto muchas personas que han emprendido con ningún centavo en el bolsillo, la verdad. Y después se han convertido en verdaderos empresarios. He visto personas que han comenzado a vender sus mieles en esas botellitas de Coca-Cola, las desechables. Y ahora tienen sus propios frascos ya comerciales y con su etiqueta, y se están metiendo al mercado. He visto comenzar muchos tipos de emprendedores sin ninguna oportunidad financiera. Muchos dirían, es lo financiero. Yo les diría que no, es las ganas. En realidad es la pereza, es uno que no quiere hacerlo, no lo quiere desarrollar. Entonces, yo creo que esa es la peor barrera, la de uno mismo, tu propio yo. Si tú mismo no te das ganas, eres tú mismo la barrera. Muy bien. Y para alternar, una pregunta de Marta Naranjo. A su criterio, ahora con la digitalización, un canal de YouTube podría considerarse como un emprendimiento, dice, ya que nos habla de que no siempre debe ser tangible lo que ofrecemos. Sí, todas las ideas, si hay un lucro de por medio y quieres sacar lucro de este tipo de canal, es emprendimiento. Y obviamente eso quiero que quede claro, el emprendimiento no siempre es un producto tangible, también son servicios o cualquier tipo de creación que tú puedas desarrollar. Y obviamente crear un canal de YouTube para poder llegar a grandes masas, poder ser influencer y en base a ese influencer también tener marcas de auspicio y etcétera, ganas dinero, comienzas a emprender, todo se vale. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo. Claro que sí, Marta. Romy, adelante, está alzando la mano. Buenos días con todos, buenos días, ingeniero. Pues para mí es una pregunta que prácticamente sería muy básica, pero hay muchas empresas de servicios que tuvieron que... Esto, bueno, al principio era buenazo porque tenían una, disculpen,
tenían una comunidad muy grande. Pero ¿qué pasó? Que Instagram y Facebook también empezaron a cambiar sus reglas. ¿A qué me refiero? A que su modelo, su logaritmo cambió. Ahora no solamente crecen con likes, sino también con comentarios, con compartir los posts o el tipo de visitas que surgen ahí. Otra cosa también, antes de olvidarme, es cómo estas empresas pueden manejar su comunidad masiva y cómo estos seguidores se pueden convertir en clientes. Muy buena pregunta, Romina. A ver, es verdad, las redes sociales han cambiado y justamente porque muchas empresas las mal utilizaron, ¿sí? Habían muchas cuentas fantasmas, solo por figurar que tenían muchos seguidores, etcétera, y es por eso que hubieron estos cambios, se podría decir, desde estas redes sociales. Ahora, aunque no lo creas, no afecta tanto esto a los verdaderos consumidores, porque si tú eres un cliente, digamos, fidelizado a la marca, independientemente de las nuevas reglas de que si yo comparto, yo posteo, etcétera, para tener más visibilidad, yo soy cliente ya de tu marca, o sea, tengas o no tengas la visibilidad, yo solo con poner el nombre que conozco de tu marca, yo te voy a buscar y te voy a encontrar. Aquí el objetivo, yo creo que sería el objetivo de tu pregunta es cómo enganchar un nuevo mercado por medio de redes sociales, ¿no? Y aquí vamos a lo que es el inbound marketing, ¿sí? Muchos está desarrollando lo que es el inbound marketing para poder llamar la atención y poder desarrollar nuevos mercados específicos, ¿no? ¿En base a qué? A un storytelling o algún tipo de virabilidad específica en las redes sociales para llegar a este inbound marketing, ¿no? Y eso es lo que se está viendo ahora, por ejemplo, mucho en canales como YouTube, mucho como canales de multimedia, ¿sí? En donde podemos poner propagandas pequeñas, tanto en Instagram y hasta ahora mismo lo que está de moda en TikTok, ¿no? Pero la verdad es eso, trabajar en contenidos de inbound, ¿sí? Para poderlos enganchar hacia las redes sociales, ¿sí? Porque ya no es como antes, que mientras más seguidores yo tenga de alguna u otra forma, voy, de alguna forma van a ser mis posibles consumidores, ya no. Sino que ya funcionamos de diferente forma. Tenemos que relatar, tenemos que contar, tenemos que convencer. Y la única forma es eso, el inbound marketing. Listo, ingeniero, gracias. A ti, Romina. Dani Lima, de Informática, adelante. Muy buenos días, ingeniero. Bueno, yo tenía una duda, más bien una pregunta para usted. La Universidad Técnica Particular de Loja tiene una incubadora de emprendimientos llamado Prendo, y esta motiva a sus estudiantes para que generen nuevos productos o servicios y sean gestionados o avalados por la universidad. Hay muchos ya productos en el mercado, resultado de esta incubadora. La pregunta es, ¿qué es lo que le falta al estudiante de la Universidad Nacional de Loja para poder más o menos tener como que esa facilidad, o no sé, a su juicio, qué es lo que necesita el estudiante para poder tener esa visión de desarrollo de emprendimientos que tienen ya en la Universidad Técnica? Dani, solo necesitan las ganas, porque te comento que en la Universidad Nacional de Loja también tenemos nuestro centro de coworking en donde sí te ayudamos a gestionar tu proyecto. Entonces, la universidad también lo tiene. Solo son las ganas que ustedes se puedan acercar a este centro de coworking y ustedes puedan gestionar desde este centro cualquier tipo de emprendimiento o proyecto que tú tengas. Entonces yo creo que más bien nosotros como estudiantes y como comunidad universitaria tenemos que empoderarnos en los servicios que nos está ofreciendo nuestra universidad, ¿sí? Para poder ser parte de estos grandes cambios que está ejecutando nuestra alma mater. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, de mi parte considero que, bueno, sería un poquito también de información, porque yo personalmente supe que hay también aquí en la Universidad Nacional una incubadora de emprendimientos, pero todavía no tengo muy claro en qué consiste, o todavía como que no se generaliza la información para conocer un poco más de cómo sería
el trámite, por así decirlo, de que la idea se convierta o de que la universidad apoye la idea de emprendimiento del estudiante? Claro que sí, Dani. Lo único que tienes que hacer es solo acercarte ahora, pues, ahora obviamente, por lo que estamos viviendo, tendrías que hacerlo digitalmente. La que está al frente de esta incubadora está la ingeniera Paola Flores, y ella está manejando todo tipo de proyectos que se pueda desarrollar en todas las áreas de la universidad, ¿sí? Entonces, lo único que tienes que hacer es solo escribirle a ella, contarle tu idea, contarle tu proyecto, y ella te dará los contactos y los procesos que tienes que seguir para poder comenzar a gestionar este tipo de cosas, ¿sí? Hoy por hoy lo que estamos buscando, por ejemplo, es que, digamos, si tú tienes un proyecto desde tu profesión, que sería la informática, vemos si te puedes de alguna forma unir con con algún otro estudiante, por ejemplo, de nuestra carrera de administración, que tenga, por ejemplo, un proyecto medio parecido, para que te complemente a tu proyecto y tengas obviamente más oportunidad de poder salir al mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando, la verdad. Entonces, si la verdad te interesa mucho este ámbito, yo te invito a que te pongas en comunicación con la ingeniera Paola Flores y le cuentes en qué consiste, qué quieres hacer o qué quieres desarrollar, ¿sí? Y al respecto, Sí, solo ingeniero, muchas gracias. acotar también, tendremos también una charla posteriormente con la ingeniera, así que, bueno, o sea, se estará difundiendo mayor información de Paola, siempre está dispuesta también a colaborar con nosotros. Bueno, creo que este es todo y quiero agradecerte infinitamente, Max, a ti, a los chicos de la asignatura y a los chicos también de Administración de Empresas, sí que han asistido, y a todos los otros asistentes a esta primera Open Class que hemos organizado. Un agradecimiento infinito, Max, y ojalá hasta una próxima, Claro que sí, ¿no? Milton. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la asistencia a todos. Buenas tardes con todos, buenos días. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.